¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo volver a comenzar esta semana, que seguramente Dios tendrá una bendición grande para nosotros y también para los que nos escuchan. Así es, hermano Noé. Una enseñanza más de las tantas que Dios tiene para mostrarnos. Pastor Noé, una de las cosas en nuestro diario vivir es que uno se va relacionando con personas, las relaciones sociales, usted sabe. Nosotros como hijos de Dios, pues trabajamos con gente inconversa. Muchas veces convivimos con gente inconversa, claro, porque es que vivimos en este mundo, amén. Pero a veces uno encuentra gente buena, gente que realmente muestra una madurez y se va uno relacionando más allá en diferentes áreas. Pero ¿qué nos muestra la Biblia acerca de este tipo de relaciones con aquellas personas? Fíjate que la Biblia nos muestra que yo debo de tener cuidado, ¿verdad? Primeramente con mis amistades. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la Escritura también habla algo acerca de eso y dice que las malas amistades, dice, corrompen las buenas costumbres. Pero eso es una amistad. A veces el cristiano quiere llegar más allá de una amistad y de hacer un yugo, de hacer una unión. Y ahí es donde ya las cosas no van de acuerdo al Evangelio, porque el Señor mismo ha mandado que eso así no sea. La palabra yugo nos marca que hay una unión, pero ¿cómo nos lo definiría usted? Esa unión que significa pues la palabra yugo. Literalmente lo que el yugo hace es unir a dos bueyes, ¿verdad? El yugo va sobre los lomos o el cuello, vamos a decir, de los bueyes y los une para hacer un trabajo juntos, ¿verdad? Entonces, cuando habla la Biblia de unirse en yugo, está hablando de una unión, un lazo, que mayormente nosotros lo hemos aplicado al matrimonio. En el Evangelio general, la gente habla de no unirse en el yugo desigual, hablando acerca del matrimonio, que un cristiano no se case con un impío o una cristiana con un impío. Entonces, el problema es de que ese yugo va más allá, porque también podemos aplicarlo a los negocios, a las amistades, donde hay una unión muy, muy estrecha, muy fuerte. Hermano Noé, un pequeño ejemplo. Hemos escuchado que no nos unamos en yugo desigual. Usted habla del matrimonio. Eh, Sabemos que acarrea muchísimos problemas cuando alguien está en un yugo desigual. Pero, ¿qué es aquello que nos marca la Biblia? ¿O qué es aquello que usted dice que no solamente es el matrimonio? Pues mira, primero citemos el versículo porque es importante que los que nos escuchan sepan que es algo que Dios mismo estableció, que el cristiano no debe de unirse al no cristiano, no porque nosotros digamos, sino porque la Escritura así lo establece. Entonces en 2 de Corintios capítulo 6 dice en el versículo 14, no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz, dice, con las tinieblas? Entonces, el justo somos nosotros. La justicia de Dios que ha sido aplicada a nuestra vida, no por nuestros méritos, sino por la sangre del Cordero que ha sido rociada para nuestra salvación y justificación. Entonces, la Biblia a nosotros nos llama justos. ¿Qué comunión tiene la justicia, que está hablando de nosotros, con la injusticia, que está hablando de los que no creen en Dios? ¿Qué comunión tiene la luz, que somos nosotros, con las tinieblas, son aquellos que no creen en Dios? Y luego dice, ¿y qué concordia? Mira, Cristo con Belial. Fíjate que Belial es un demonio.
Belial está hablando prácticamente de Satanás. Y dice, ¿qué compañerismo, qué concordia, qué comunión, qué puede haber de unidad entre Cristo y Satanás? Entonces esta palabra Belial es importante entenderla porque ese demonio o ese nombre que se le da tiene un significado, y uno de los significados es Señor del orgullo o de la prepotencia. Y tú te recuerdas que hemos hablado ya en otras ocasiones que el que se rebeló contra Dios, el que se enorgulleció, fue Satanás. Y por eso el capítulo 14 de Isaías habla de lo que Satanás sintió. Y él dijo, subiré a lo alto, sobre el trono, o a la par del trono de Dios me sentaré, seré semejante al Altísimo. Todas estas cosas que Satanás pensó. Él es el padre del orgullo, de la soberbia y de la altivez y de la mentira. Entonces dice Señor del orgullo. Belial quiere decir Señor del orgullo, pero también quiere decir el de ganancias corruptas. Entonces cuando nosotros vemos eso, primero vemos dos cosas. Una es que cuando hablamos de unirse en yugo desigual, o qué concordia tiene Cristo con Belial, está hablando de que el Hijo de Dios no tiene por qué andar en yugo. No digo, el Señor Jesús habló de que Él no quería sacarnos del mundo, sino que nosotros nos mantuviéramos limpios en medio del mundo. Entonces vamos a conocer gente y hasta un punto vamos a tener amistad con gente. Estamos hablando de yugo. Entonces, cuando dice aquí que Belial quiere decir el señor de las ganancias corruptas, entonces está hablando de negocio. El cristiano no debe de unirse en negocios con los no cristianos. No debe de formar un negocio y decir, bueno, yo quiero hacer un negocio y me voy a unir a esta persona y entre los dos vamos a formar un negocio. Muy buena puede ser esa persona, muy honesta, pero la Biblia nos manda a nosotros a no hacer ese tipo de unión. Ahora, si lo llevamos a las amistades, tú sabes que en las escuelas los muchachos hacen mejores amigos, y esto más se da en las niñas. Las niñas tienen su mejor amiga, a quien le cuentan todo. Entonces la Biblia dice, ese tipo de yugo no se puede hacer, porque ahí hay rebeldía. Porque otra de las definiciones de Belial no solo es el señor del orgullo, sino también el rebelde, quiere decir esa palabra. Entonces a veces nuestros hijos hacen unión con otro que no es cristiano, y ese es un rebelde. Y poco a poco esa rebeldía se va pasando también a los hijos de Dios. Pues sí, porque lo va corrompiendo. Lo va corrompiendo. Entonces, si continuamos leyendo aquí, dice, ¿y qué acuerdo hay? Dice, entre el templo de Dios, que somos nosotros, y dice, y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos, dice, serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjate que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando tú enciendes una luz, las tinieblas se van, porque la luz rechaza las tinieblas y las tinieblas rechazan la luz. No pueden habitar juntos. Entonces, cuando alguien hace compañerismo o negocio, o unión matrimonial o cualquier otro tipo de unión con el incrédulo, entonces lo que hace es que esa idolatría de aquella persona también pueda en alguna manera contaminar. Porque vamos a decir que se une en negocio y forman un negocio con alguien que no es impío, que no es cristiano.
Y entonces llegan a una meta y para celebrar el no cristiano dice, vamos a hacer una fiesta y vamos a traer licor, vamos a traer vino, vamos a bailar, etcétera. Y el no cristiano dice, pero yo no quiero esto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Aquel dice, sí, yo quiero celebrar. Y luego tienen empleados que también quieren celebrar así. Entonces, ahí es donde comienza a haber problema. Y entonces el Hijo de Dios quiere traer bendición a su empresa y el no cristiano lo que quiere es celebrar y hacer cosas que al cristiano que no debe hacer. Sí, porque por causa de uno puede estorbar la bendición. Sí, la otra vez estuvimos hablando del matrimonio y a veces cuando se une matrimonio desigual o yugo desigual, uno de los dos quiere bautizar, ¿verdad?, al otro. Entonces se empieza a dar problema eso, porque el cristiano sabe que no debe hacer eso, que eso no conviene, y el otro dice, sí, quiero hacerlo. Entonces ahí hay pleito. Igual con las amistades. A veces nuestros hijos o los cristianos quieren hacer amistad, ¿verdad?, con otros que son rebeldes y eso se va contagiando. Esa rebeldía, esa altivez, esa falta de respeto y todo eso se va contagiando a los muchachos. Pero es una enseñanza tan importante porque la palabra nos lo está marcando para, para darnos esa sabiduría de poder escoger y de que nos vaya bien. Porque una mala decisión nos puede costar muy caro. Sí, la decisión cuesta muy caro porque después que ya te uniste, si te uniste en matrimonio, ahí no hay marcha atrás, ¿verdad? Porque te uniste en matrimonio y ese matrimonio es indisoluble. Si te uniste en negocio y las cosas van bien, pues ¿quién va a querer deshacer ese negocio? Pero entonces vas a tener que aceptar cosas que no deberías y vas a tener que participar en cosas que no deberías. Pero ¿y si va mal precisamente a causa de esto? Y pierdes todo lo que invertiste. Sí, porque el cristiano quería diezmar o ofrendar de las ganancias. Y el no cristiano dice, pero ¿por qué? Yo no quiero dar nada de esto, dado lo tuyo. Entonces ahí es donde hay conflicto. El cristiano entendió que dándole a Dios va a ser bendecido y es una responsabilidad delante de Dios, pero el no cristiano dice, yo no quiero. O el no cristiano ve que van bien los negocios y dice, pues yo quiero dar a esta causa, yo quiero dar a una clínica que hace abortos. Y tú dices, pues yo no quiero mi dinero que se vaya para allá. Entonces ahí es el conflicto que se da muchas veces. Entonces, hermano Noé, debemos de saber qué tipo de amistades, qué tipo de tratos, podría decir, qué tipo de negocios haces, más bien con quién lo vas a hacer, porque aún dentro de la casa de Dios se puede dar un negocio y quizás puedan salir mal, pero la palabra tú la puedes poner a ese hermano, a esa hermana, se la puedes poner enfrente y decir, mira, Dios dice esto, y uno cristiano pues no va a entender. Hermano Noé, muchísimas gracias. Continuaremos hablando, pero un pequeño consejo que les quiera dejar a la audiencia acerca de este yugo de... Que respetemos este mandamiento, es por nuestro bien y que no nos dejemos llevar por sentimientos. Porque a veces dice, oh, es que yo quiero mucho a esa persona. No, la palabra es la palabra y Dios sabe por qué la ha dejado. Él sabe más que nosotros. Oh, muy buena palabra de sabiduría, amén. No nos dejemos llevar por ese corazón, aleluya. Amén. Hermano, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con una nueva enseñanza. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.